Voy a compartir pantalla. Ya, perfecto. Entonces, como forma de recapitular, ya estábamos viendo acerca de lo que viene haciendo los tipos de elasticidades. En este caso estamos viendo lo que es la elasticidad precio-demanda, en la anterior clase, comprendiendo un poco acerca de los posibles estados y las posibles formas de curvas que puede presentarse en cuanto a elasticidad, cuando es mayor a 1, menor a 1, cuando es unitaria. Entonces, en base a esos, todos esos conceptos que ya estamos desarrollando en lo que es, en primer caso, la elasticidad precio de la demanda, ya hemos visto un método, una fórmula para el cálculo. Entonces, en este caso vamos a ver una variación respecto a la forma del cálculo, utilizando lo que es la elasticidad promedio. ¿Ya? A ver, entonces vamos a revisar directamente. Ya hemos empezado con la presentación. Eh, bueno, siempre recordarles, por favor, el cumplimiento de los instructivos para cada una de las clases. Lo más importante, no olvidarse, por favor, llenar sus formularios de entrada y de salida. Desde entrada ya debe estar habilitado. No olvidarse, por favor, para que no les gane el tiempo en el cual se vencen, ¿ya? También el tema de tener su mano sus cuadernos para tomar sus respectivos apuntes sobre la clase, ¿ya? Vamos a comenzar. La estructura para la clase del día de hoy, vamos a ver lo que es la elasticidad promedio, la elasticidad precio de la demanda y su relación con el ingreso total, la elasticidad cruzada, y vamos a ver un ejercicio en línea como siempre para poder poner en práctica todo lo que estemos aprendiendo en la materia. ¿Ya? Primeramente entonces vamos a hablar sobre la elasticidad promedio. Si bien la elasticidad que hemos ofrecido anteriormente en la anterior clase solo es correcta cuando se mide la consecuencia de cambios muy pequeños en los precios, y no así cuando se mide cambios grandes en la variación de los precios. Como forma de recordatorio vemos que teníamos esta fórmula, ¿no?, que hemos dado, en la cual nos permitía calcular lo que es la elasticidad precio de la demanda mediante lo que es la variación en valor absoluto de la cantidad, del porcentaje de la cantidad sobre la variación del porcentaje del precio, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula hemos visto y hemos hecho un ejercicio, ¿no? Entonces, nos dice que puede haber indeterminaciones haciendo el cálculo mediante esta fórmula. Es por eso que solo funciona con variaciones pequeñas en los precios. Todo lo mencionado lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Para evitar esta indeterminación, es decir, que la elasticidad sea distinta, si es que se quiere pasar de calcular de un estado A a B o de B a A, viceversamente, es que podemos ver el siguiente ejemplo realizando el cálculo. Si realizamos el cálculo de A a B, nos sale este resultado, ¿no? Sacando la variación porcentual de lo que viene siendo la cantidad y la variación porcentual en el precio, nos sale 1.33, ¿ya? Utilizando la fórmula. Y haciendo en forma viceversa, pasando de B a A, donde varía tanto la cantidad que el precio, pasando del punto B al punto A, vemos que nos sale otro resultado. Entonces, a eso se refiere esa indeterminación que le mencionaba anteriormente, ¿ya? Que no salen los mismos resultados. Entonces, para evitar ese tipo de variaciones incorrectas
en todo caso, y que debería ser de que pasando de un lado a otro lado, o de A a B, de B a A, indeterminadamente, tendría que darnos el mismo resultado. Entonces, para, eh, para evitar que se nos dé ese resultado y dejar a un lado esa indeterminación, es que se va a hacer uso de lo que viene haciendo la elasticidad promedio, ¿ya? Que tiene la siguiente variación en la fórmula. Para evitar esa indeterminación, entonces se utiliza esta fórmula, ¿ya? Que es la elasticidad precio de la demanda, pero utilizando el método del punto medio, donde nos dice que es la variación de una cantidad 2 menos la cantidad 1, dividido entre la sumatoria de la cantidad 2 más la cantidad 1, dividido entre 2. Entonces, en este caso, nos está sacando lo que es un promedio, ¿no? Un promedio de la sumatoria entre las dos cantidades que están variando. De igual manera, para el precio, ¿ya? Se mantiene lo que es la diferencia del precio 2 menos el precio 1, dividido entre la sumatoria de los dos precios, dividido entre 2. Entonces, se lo determina de esta manera, como ustedes pueden ver, por lo que saca un promedio, tanto de las cantidades en el numerador, como del promedio de los precios en el denominador. ¿Ya? Entonces, es por eso que se denomina lo que es la elasticidad promedio o la elasticidad utilizando el método del punto medio. En ambos casos se llama de esa manera o se la determina de esa manera. ¿Ya? Entonces, ahora esto lo vamos a ver mediante un ejemplo. ¿Cómo es que se aplica? El siguiente ejemplo nos pide calcular la elasticidad precio de la demanda de la habitación de un hotel, donde el precio inicial que nos dan es 35 bolivianos, la cantidad inicial 3.000, el precio 2.90 y la cantidad 2.000. Entonces nos pide calcular lo que es la elasticidad del precio de la demanda de este comportamiento de este hotel, ¿no? Entonces, aplicando lo que es la fórmula, utilizamos la fórmula, reemplazamos datos. Como ustedes pueden ver, lo que hace es aplicar, como decía la fórmula, primeramente se resta lo que es el Q2 menos el Q1 y se lo divide todo entre la sumatoria. La sumatoria de esos dos puntos de cantidad sería 1000 más 3000, dividido entre 2, ¿no? Y de igual manera se lo hace con el precio. Se resta el P2 menos el P1, se lo suma ambos precios y se divide entre 2, se saca un promedio tanto en la cantidad como en el precio. Después nos sale el resultado parcial, 2000 entre 2000, 55 entre 62.5, y todo nos sale como resultado 1.14. Este caso, como resultado, nos ha dado que la demanda es elástica, ¿no? Y bien, recordemos que cuando la demanda nos da como resultado, el cálculo de la elasticidad del precio de la demanda nos da como resultado mayor a 1, quiere decir que nuestra demanda es elástica. Eso no hay que olvidar, por favor, hay que recordarlo muy bien. Entonces, como resultado nos da eso, ¿no? Que la demanda es elástica. ¿Ya? No sé si es que hay alguna duda o pregunta respecto a este otro método del punto medio o de elasticidad promedio. Me lo hacen conocer en este momento para que nuevamente le explique cómo es que se aplica en la fórmula. Está todo claro. ¿Nadie tiene ninguna duda? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Ahora vamos... Inge, Ah, ya, ¿sí? ¿lo puedes explicar de nuevo? Es que alguien me está botando la llamada. ¿Alguien está votando de la llamada? ¿Cómo es eso? Ya, Eso a ya. ver. Sí, a cada rato lo sacan a uno de la llamada. Mm, a ver. A ver, permítame un segundo. Vamos a tratar de ajustar eso.
Mientras se está cargando la opción, por favor, voy a volver a repetir, ¿ya? No hay ningún problema. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Le quería pedir permiso para mi persona Cabrera. Pasa que tengo un inconveniente y tengo que salir de emergencia. ¿Se me podría dar permiso, por favor, para que el ejercicio no lo pueda presentar un poquito más tarde? Ya, por favor. Ya hablé con jefatura, Ya, ingeniero. está bien, perfecto. Solo un mensaje a WhatsApp, ¿ya? Para hacerme recuerdo, para anotar. Sí, ya le ¿Ya? dije, ingeniero, por mensaje. Ya, perfecto, no hay ningún problema entonces. Ya, vuelvo a repetir entonces, mientras está cargando la opción de... que nos permite... A ver. Ya. Bueno, el ejemplo nos pide calcular lo que es la elasticidad precio de la demanda, utilizando lo que es el método del punto medio o la elasticidad promedio de la demanda de habitaciones de un hotel, donde nos dan como datos iniciales, nos da un precio inicial de 35 bolivianos, una cantidad inicial de 3.000 unidades, un precio 2 de 90 bolivianos y una cantidad 2 de 1.000 unidades, ¿ya? Entonces, tenemos también lo que estábamos viendo anteriormente, la aplicación de la fórmula, la descripción de la fórmula. Ahora vamos a aplicar y reemplazar datos en la fórmula que anteriormente hemos mencionado. Entonces, reemplazando datos en la fórmula, nos dice que se debe realizar primeramente la diferencia entre la cantidad 1 menos la cantidad 2. Entonces, la cantidad 1, perdón, la cantidad 2 menos la cantidad 1. Entonces, la cantidad 2 nos dan que es 1.000 unidades menos la cantidad 1 que nos dan 3.000. Todo eso dividido entre la sumatoria de las dos cantidades, sacando el promedio, dividido entre 2. ¿Ya? De igual manera, para calcular lo que es el precio, nos dice que tenemos que restar primeramente lo que es el precio 2, que nos dan como dato, que es 90, menos el precio 1, que es 35. Todo eso dividido entre el promedio de ambos precios, que es la sumatoria de 90 más 35 dividido entre 2. Sacando cálculos parciales nos dan 2.000 entre 2.000, 55 dividido entre 62.5. Y por último, sacando ese cálculo y haciendo las operaciones que se requieren, nos dan un resultado de 1.14. Esto quiere decir que en este caso la elasticidad del precio de la demanda de este hotel, de la demanda de las habitaciones de este hotel, nos da que es una demanda elástica, ya que es mayor a 1. ¿Ya? Eso no olvidarse cuando es elástica, cuando es inelástica, cuando es unitaria. ¿Ya? Entonces, en este caso nos da una demanda elástica. Por favor, me confirman si ya ha quedado más claro. Todos han entendido, para proseguir con lo que es la siguiente parte. Juana, tú has preguntado, ¿verdad? ¿Ya has entendido? ¿Ya ha quedado más claro? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es la elasticidad precio de la demanda en relación con lo que viene haciendo el ingreso total. ¿Ya? Todas las empresas saben que, dada una curva de la demanda, vamos a recordar acerca un poco de los conceptos que hemos visto en las anteriores clases, de cómo se comporta lo que es la curva de la demanda respecto a diferentes situaciones. Entonces, en este caso, todas las empresas saben que, dada una curva de la demanda, la cantidad demandada será mayor si baja el precio, ¿no? Entonces, la cantidad demandada será mayor si baja el precio, y también si este aumenta, la cantidad de los consumidores que demandan se reducirá, ¿no? Entonces, es lo viceversa, ¿no? Si la cantidad demandada será mayor si el precio baja, y si el precio sube, la cantidad demandada será mayor. Esa relación ya la teníamos clara respecto a cómo se comporta lo que es la curva de la demanda, ¿no? Una información que es de bastante interés para las empresas se refiere, sin embargo, a cómo se verá afectado lo que viene haciendo el ingreso total
en consecuencia a cambio de aquellos precios, ¿no? Ya sabemos cómo es que afecta la cantidad demandada respecto al cambio de los precios, pero no se sabe cómo es que realmente afecta ese cambio de los precios a lo que es directamente el ingreso total, que ya también habíamos definido que está basado por la ecuación, que el ingreso total es igual al precio por la cantidad, ¿ya? Eso también hay que recordar, ¿ya? Entonces, para eso tenemos y analizamos el siguiente cuadro, en el cual tenemos el cambio en el precio y el ingreso total. Aquí tenemos lo que viene haciendo una situación inicial, en el cual el precio es 10 euros y la cantidad demandada es 300. Posteriormente tenemos una disminución en el caso 1, en el caso 2, de igual manera, de 8 euros. Pero no es de igual manera en lo que viene haciendo la cantidad demandada o vendida por día, ya que en el primer caso hay un aumento de 340 en la cantidad, y en el caso 2 hay un aumento de 390 en la cantidad. Todo esto, si aplicamos lo que viene haciendo la ecuación para determinar el ingreso total, en la situación inicial nos dan 3.000. En el caso 1, al hacer dicha operación de la multiplicación de 8 por 340 para determinar el ingreso total, tenemos un resultado de 2.720. En el segundo caso tenemos un resultado de 3.120. Entonces, en este cuadro podemos analizar que en ambos casos es diferente el comportamiento del ingreso total, ya que en el primer caso, donde el precio disminuye a 8 euros, la cantidad demandada, si bien aumenta, pero no así lo necesario para que el ingreso total sea superior a la situación inicial. De lo contrario, en el caso 2, se da sí un aumento significativo superior a lo que es la situación inicial. Todo este comportamiento es debido a la elasticidad del precio de la demanda, ya que en el primer caso la elasticidad precio de la demanda es menor, tiene menor sensibilidad lo que es el comportamiento de la cantidad ante la variación de ese precio. En todo caso, en el primer caso se da lo que viene haciendo la elasticidad inelástica, ¿no? Ya en el segundo caso se puede decir que se da una elasticidad elástica. Es por eso que mucho depende en el ingreso total cómo es que viene dado el tipo de elasticidad del bien que se está analizando. Aquí podemos ver dos casos en el cual se da una demanda inelástica y una demanda elástica. Y esto tiene bastante relación con lo que viene haciendo el ingreso total. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, vamos a dar la siguiente determinación. Cuando el precio se reduce, el ingreso total aumenta. Ahora tomen nota de esto. Aumenta si la demanda es elástica. Lo que veíamos anteriormente en el ejemplo, ¿no? El caso 2, la demanda es elástica. Ahora también nos dice, se reduce si la demanda es inelástica. Entonces eso se puede ver en el caso 1 que hemos visto en el anterior cuadro. Y también se puede dar que no se altera si la demanda es unitaria. Cuando la demanda, su elasticidad es unitaria, entonces en ese caso no se altera, ¿ya? Entonces se pueden dar esos tres posibles escenarios y de los cuales se puede realizar ese análisis que hemos hecho con el cuadro anteriormente. ¿Ya? Entonces esos tres posibles casos. ¿Esa parte ha quedado claro? Por favor, me confirman. Porque esto es importante saber cuándo es que realmente
la variación en el precio va a afectar directamente a lo que es el ingreso total, en qué caso va a afectar, pero no tan significativamente. ¿Ya? Entonces, a ver, creo que todo ha quedado claro, ya que no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Ahora vamos a ver todo lo que estamos viendo mediante teoría aplicado a unos casos de la vida real, ¿ya? Primeramente tenemos aplicado a lo que es la agricultura. Así se observa que en la agricultura que los ingresos totales de los agricultores normalmente son menores cuando todas las cosechas son buenas que cuando son malas. Entonces nos dice que que el ingreso total de los agricultores incrementa cuando sus cosechas son más malas que buenas. Entonces en este caso vemos cómo es que tiene una afectación de manera negativa conforme se comporta lo que es la cosecha de los agricultores. Y eso lo podemos explicar de la siguiente manera mediante el siguiente gráfico. Entonces, al haber mayor cosecha, es que se da una mayor oferta, ¿no? Pues lo sabemos bien, la oferta incrementa, eso hace que directamente el precio disminuya. Y al disminuir el precio, como podemos ver en la gráfica, el pasar de una oferta 0 a una oferta 1 hace que el precio disminuya. Entonces, al disminuir el precio, nos da como resultado de que los ingresos totales serán menores, ya que la cantidad en proporción que incrementa es mucho menor a la cantidad del precio, a la cantidad de la proporción del precio que disminuye, ¿no? Entonces podemos ver en este caso que es un típico comportamiento de una demanda inelástica, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Entonces es por eso que surge ese comportamiento, en este caso de la agricultura. Y es que normalmente a veces se ha visto caso, en base a este comportamiento, que los mismos agricultores tratan de destruir incluso algunas de sus cosechas. Bueno, anteriormente, ¿no? Se daba esos casos, ¿ya? Por ese comportamiento de lo que viene haciendo la relación entre la elasticidad y lo que es los ingresos totales. Ahora vamos a ver otro caso de una de las compañías aéreas. En el caso de las compañías aéreas se puede dar dos casos. Una en que tenemos clientes que viajan por negocio y otra en la que tenemos clientes que viajan por hacer turismo, ¿no? Centrándonos simplemente en estas dos categorías, las compañías aéreas tratan de cargar al máximo precio posible a los que viajan por negocio, ya que se caracterizan por ser poco sensibles a lo que viene haciendo el precio, ¿no? Ya que esto tienen una demanda, un tipo de comportamiento de demanda inelástica. Pero por lo contrario, tratan de ofrecer o fijar precios los bastante bajos para lo que son los turistas, ya que estos tienen una elasticidad precio bastante elevada. Entonces tienen una elasticidad de precio de la demanda elástica. Todo esto para tratar de que en todo caso, todos sus asientos, en su mayoría, no se encuentren vacíos, ¿ya? Entonces, mediante este ejemplo podemos ver cómo es que el poder identificar el comportamiento de ciertos clientes nos puede dar una ventaja competitiva a la hora de poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver cómo es que en las compañías aéreas toman estas decisiones en base al tipo de cliente y en base a su elasticidad de su precio de la demanda, ¿no?
¿ya? Entonces, ese es otro claro ejemplo en el cual cómo es que realmente afecta directa o indirectamente lo que es la elasticidad precio de la demanda con relación a lo que es el ingreso total, tanto como lo hemos visto en el caso de la agricultura y como también lo podemos ver en el caso de lo que es las compañías aéreas. Ya, ¿ha quedado todo claro? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a lo que les acabo de explicar. Ya, entonces vamos a continuar. No sé si es que, a ver, les pregunto a ustedes, a modo de recordar, al principio hemos mencionado que, qué es lo que pasa con el comportamiento de la elasticidad de la demanda cuando tenemos bienes sustitutos y cuando tenemos bienes complementarios. A ver, les pregunto por puntos de participación. A ver si alguien se recuerda. ¿Qué es lo que pasa con la elasticidad cuando se dan bienes complementarios? ¿Y qué es lo que pasa con la elasticidad cuando se dan bienes sustitutos? ¿Alguien me puede responder? Por favor, vamos participando. A ver, adelante, Cecia Paola Cruz. Tiene la palabra. En los bienes sustitutos no es cuando los valores de la elasticidad son reducidos y aumenta el precio, digamos, y compramos un producto similar del que se aumentó el precio. Gracias. A ver, ¿me puedes volver a repetir, Cecia? ¿Me puedes establecer en ese caso si es mayor o menor a 1 la elasticidad? Si es inelástica o es elástica cuando son sustitutos, lo que acabas de mencionar. Eh, por ejemplo, usted nos había puesto el ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi, Sí, que si aumentaba la Coca-Cola compramos un producto similar que llegaría a ser la Pepsi, digamos. ya. En ese caso, ¿la demanda se comporta de manera elástica o inelástica? Elástica. Sí, sí, estamos bien. En caso de los bienes sustitutos, está correcto lo que dices, la demanda se comporta de manera elástica, ¿no? Ya que a la subida o a la bajada del precio de dicho bien, directamente afecta en la cantidad, ya que hay un bien sustituto, ¿no? O sea, dejamos de consumir lo que viene haciendo ese producto para consumir lo que es el producto sustituto, ¿no? Como hemos visto muy bien, el caso de la Coca-Cola. Ya, muy bien, gracias, Cecia, te anoto entonces por tu participación. ¿Alguien más, por favor, quiere participar? ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando se dan los bienes complementarios? ¿Alguien se anima a participar o directamente pregunto al azar? A ver, hay bastantes. A ver, voy a preguntar. A ver, ¿qué nos dice Eiko? Eiko, buenos días, ¿estás ahí?
Eiko. A ver, no hay eco. Ha brillado por su ausencia. A ver, vamos con otro participante. Vamos con Karen Fernanda. A ver, ¿qué nos dice Karen Fernanda Vázquez? ¿Qué cree que pasa con la elasticidad cuando son bienes complementarios? Inge, ¿se refiere a los bienes de primera necesidad y eso? No, ¿te acuerdas que hemos hablado en lo que es lo que viene haciendo dentro de cuando estábamos analizando la curva de la demanda y todo lo que relacionado con la demanda, que existía lo que es bienes sustitutos y bienes complementarios? ¿Te acuerdas cuándo son bienes complementarios? A ver, por ejemplo, para hacerles recuerdo, dos bienes son complementarios cuando la subida o la bajada en el precio de un dicho bien aumenta directamente en la cantidad del otro bien. A ver, ¿alguien levantaba la mano? Y se desanimó al final. Inge, sería como el café y del azúcar, por ejemplo. Ya, Puede ser. el azúcar, ¿y qué más me dijo, por favor? No lo he escuchado muy bien. El café y el azúcar, ingeniero. Ah, sí, sí, sí. Inge, Exacto. ¿Sí? como su nombre lo dice, pues complementario, algo que lo complementa. Como por ejemplo puede ser, digamos, la gasolina, el auto, digamos, van, Sí, se exacto. puede decir como van de la mano. Exacto. Exacto. Estos son, sí, muy bien, perfecto, gracias Rubén. Esos sí son los bienes complementarios. Entonces, visto desde ese punto y viendo el anterior caso, ¿qué creen que es lo que pasaría con lo que viene haciendo la elasticidad? A ver, Darling quiere participar, que bien, adelante Darling. Entonces sería inelástico porque son poco sensibles al precio igual. Está muy bien, gracias Darling. Exactamente es eso, ¿no? Cuando son dos bienes, son sustitutos, la demanda se comporta de manera elástica. Y cuando son complementarios, se comporta de manera inelástica. ¿Ya? Entonces, gracias a todos por su participación, ya han anotado. Ahora vamos a ver, quería entrar con esa introducción, ya que vamos a ver y hablar un poco acerca del comportamiento de la elasticidad cruzada, en lo que viene haciendo la demanda de bienes complementarios y los bienes sustitutos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar acerca de eso. Ya. Como se desprende de la función de la demanda, la cantidad demandada de un bien no solo cambia cuando se altera el precio del bien, sino que también depende de las variables tales como los precios de los bienes relacionados o la existencia de bienes complementarios o sustitutos, lo que les estaba diciendo. Así es de esperar que la cantidad demandada de la gasolina, en este caso, como ha dado muy bien el ejemplo, la cantidad demandada de la gasolina dependa de los precios de los automóviles. Cuanto más caro sean los automóviles, es lógico pensar que la cantidad demandada de la gasolina a un precio dado se reduzca, ¿no? Entonces ahí se da lo que viene haciendo los bienes complementarios. Asimismo, la cantidad demandada de motocicletas, de igual manera comparado con la subida del precio en los automóviles, se verá afectada pero en sentido contrario de la gasolina, pues puede ser de esperar que aumente la demanda de las motocicletas. Entonces, ahí vemos lo que viene haciendo la relación entre los bienes sustitutos. Y es así que podemos encontrar la elasticidad cruzada en ambos casos y podemos determinar ese cambio o esa proporción que existe mediante la siguiente fórmula que lo calculamos y la cual se determina la elasticidad cruzada, que viene dado por la siguiente determinación.
La elasticidad cruzada se determina mediante la variación de un porcentaje de la cantidad de un bien X sobre la variación porcentual del precio de un bien Y. ¿Ya? Entonces, en este caso, se analiza lo que viene siendo la variación porcentual de un bien X dividido entre la variación porcentual de un precio de un bien Y. Entonces se analizan como que dos bienes, pero de uno se analiza la cantidad, la variación que tiene respecto a la cantidad, y en otro se analiza la variación porcentual que tiene respecto al precio. ¿Ya? Y de ahí nos sale lo que es un resultado de la elasticidad cruzada. Y ahora vamos a analizar cuál podría ser los posibles escenarios, como los que les mencionaba anteriormente, en la cual nos permitirá determinar si este resultado nos sale positivo o negativo, si es un bien complementario, es un bien sustituto, o directamente no existe ninguna relación entre esos dos bienes. Entonces lo determinamos mediante el siguiente ejemplo y de la siguiente manera. Planteamos como premisa de que tenemos nuestra elasticidad cruzada respecto de una cantidad X y sobre un precio de un distinto bien Y, nos planteamos que es igual a 4. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en la fórmula y también nos planteamos como premisa que tenemos la variación en cuanto al precio de un bien Y. Entonces, al hacer dichos cálculos y para determinar la variación de la cantidad de un bien X, simplemente despejamos y nos da como resultado un 40%. Entonces, en base a ese resultado, decimos que al disminuir lo que viene siendo el dicho precio de ese bien Y, nos va a dar como resultado un aumento positivo en la cantidad de un bien X. Entonces, en ese caso, cuando nos da un aumento positivo y nos da cantidades positivas empezando de 0 hacia adelante, decimos que son, el comportamiento de esos resultados, decimos que son bienes sustitutos. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el otro caso. Cuando la elasticidad cruzada analizada de la cantidad de un bien X con relación en el precio de un bien Y es igual a 0, en ese caso igualmente analizamos reemplazando en la fórmula, ponemos que 0 es igual a la variación de la cantidad de un bien X y nuevamente ponemos como premisa que se está aumentando un 10% en el precio. Entonces, haciendo dichos cálculos nos va a salir 0. En ese caso, si es que nos sale 0, nos da 0 lo que viene haciendo la elasticidad cruzada, decimos que entre esos dos bienes no hay ningún tipo de relación. O sea, no son ni bienes sustitutos y no son ni bienes complementarios. Cuando nos da como resultado del cálculo de la elasticidad cruzada, nos da como resultado 0. Entonces, en ese caso, vemos y podemos analizar y podemos concluir que no hay ninguna relación entre esos dos bienes. Ahora vamos a un tercer posible escenario, en el cual nuestra elasticidad cruzada respecto del análisis de una cantidad de un bien X respecto al análisis del precio de un bien Y, con un resultado de menos 3, lo reemplazamos en la fórmula. Nuevamente analizamos en un caso hipotético de que la variación de un precio de un bien Y es de un 10%, nos da como resultado que la variación de un precio de la cantidad de X es igual a menos 30%.
Entonces, aquí analizamos que el aumento porcentual de ese 10% de dicho bien Y, en este caso del precio de dicho bien Y, ese aumento de 10% nos va a dar como resultado una disminución en la cantidad en la cantidad de un bien X. Entonces, como nos da negativo, ahí podemos decir que el comportamiento y la relación de dichos bienes son complementarios. ¿Ha quedado claro esa parte? Por favor, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta me puede hacer en este momento para volver a aclararles? ¿Todo está claro? Bueno, entonces, ¿han entendido? A ver, sí. Había comentado anteriormente que si es complementario, es inelástico, ¿cierto? Y Sí, cuando son sustitutos, elástico. cuando son complementarios, nuestra demanda es elástica. Y cuando son sustitutos, nuestra demanda es elástica. Y cuando son complementarios, nuestra demanda es inelástica. ¿Ya? Pero en este caso, lo que vamos a analizar es la relación. En este caso, lo que vamos a tener como resumen o conclusión, cuando nuestro resultado y nuestro cálculo nos dé como positivo, es que vamos a determinar que esos dos bienes son sustitutos. Cuando nuestro resultado nos dé 0, entre el cálculo de relación de la cantidad de un bien X en relación con el precio de un bien Y, nos dé 0, decimos que entre estos dos bienes no hay ninguna relación. Y como último escenario, si nos da como resultado negativo, decimos que esos dos bienes son complementarios. ¿Ya? Entonces, esos tres posibles casos pueden darse y de esa manera podemos determinar si es que son sustitutos, complementarios o directamente no existe ninguna relación entre ambos bienes. ¿Ya? Entonces, eso sería como conclusión. Ok, Daniel, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? A ti, Ediel, gracias por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda más respecto a este antes de pasar a la parte de la práctica en línea, de los ejercicios? ¿Todo está claro? Tanto lo que viene haciendo la utilización del nuevo método que es de promedio o punto medio y también lo que es la aplicación de la elasticidad cruzada. ¿Y qué podía explicar de nuevo? ¿Qué parte quieres que vuelva a explicar? ¿Esto de la elasticidad cruzada? Sí. Ya, no hay ningún problema, lo vuelvo a explicar para que entiendan mejor, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a retroceder una diapositiva antes. Tenemos que para el cálculo de la elasticidad cruzada es igual a la variación porcentual de un bien, de la cantidad de un bien X, dividido entre la variación porcentual del precio de un bien Y. Entonces, en este caso, para calcular y determinar qué tipo de bienes son los que estamos determinando, tenemos que analizar dos distintos bienes. Entonces, de un dicho bien tenemos que analizar lo que es su variación en cuanto a cantidad, y del otro bien tenemos que analizar lo que es la variación la variación en cuanto a lo que viene haciendo su precio. ¿Ya? Entonces, aquí se analiza dos bienes. Entonces, nos planteamos estos tres posibles casos hipotéticos. Primeramente, tenemos como dato que la elasticidad cruzada es igual a 4. Entonces, nos planteamos como premisa de que la variación porcentual
tenemos un 10%. Haciendo los cálculos y despejando lo que es la variación porcentual de la cantidad, en este caso, nos da como resultado un 40%. Entonces, en base a eso podemos deducir de que al disminuir lo que viene haciendo el precio de dicho bien Y, tenemos que la variación de la cantidad de dicho bien X nos va a dar un 40%, va a incrementar en un 40% de manera positiva. Y en ese caso, si es que nos da como resultado un dato positivo, un número positivo, decimos que son bienes sustitutos. Ahora vamos al otro lado del análisis. Cuando nos dan, vamos a analizar cuando la elasticidad cruzada es igual a 0. Entonces, nuevamente planteamos, nos dan como dato inicial la elasticidad cruzada que es igual a 0. También nos planteamos como premisa de que el incremento de porcentaje entre el precio de dicho bien Y es igual a 10. Si hacemos cálculos y despejamos la variación porcentual de la cantidad X, nos da 0. Entonces, en ese caso de que la elasticidad cruzada sea igual a 0, podemos determinar que no existe ninguna relación entre los bienes. Entonces, se puede determinar que no son bienes de tipo sustitutos ni bienes de tipo complementario. Ahora vamos al siguiente caso, en el cual nos dan una elasticidad cruzada de igual a -3. Entonces, reemplazamos en la fórmula, despejamos de igual manera la variación porcentual de la cantidad, y nos da como resultado una variación de menos 30%. Entonces, en base a ese menos 30, podemos decir que el incremento en cuanto a la variación porcentual del precio nos da como resultado una disminución de un 30% en la cantidad de dicho bien X. Entonces, en ese caso podemos decir y determinar y concluir que son bienes de tipo complementario. Como resumen, nuevamente, cuando nos den resultados positivos en la elasticidad cruzada, decimos que son bienes sustitutos. Cuando nos den resultados con valor a 0, decimos que no existe ninguna relación entre ambos bienes. Cuando nos dé como resultado valores negativos, como en este caso -3, decimos o concluimos de que son bienes de tipo complementarios. ¿Ya? No sé si esta vez ya ha quedado más claro lo que viene haciendo la explicación de los posibles escenarios y los posibles resultados en cuanto a la elasticidad cruzada. Sí, sí está bien. Excelente. Entonces, por favor, dada dicha explicación, he subido lo que es 2 ejercicios, uno para aplicar lo que viene haciendo la aplicación del método de elasticidad promedio y la aplicación de este método de elasticidad cruzada. Por favor, vamos a proceder a resolver. Les dejo el tiempo todavía disponible de la clase para que puedan resolver y yo estoy ahí en línea para poder ayudarles en cualquier duda o pregunta que tengan respecto al ejercicio. ¿Ya? Entonces procedemos a resolver, por favor. Yo me quedo en línea, cualquier duda o pregunta, estoy ahí. Todos han encontrado el ejercicio, ¿verdad? Lo he compartido. Está compartido en lo que viene haciendo el canal en el cual trabajamos. A ver, lo voy a abrir.
Es un ejercicio que está en un PDF. Dice práctica en línea, ejercicio punto promedio y cruzada. Y tiene vencimiento hasta las 12, por favor. Entonces, este tiempo les voy a dar para que lo puedan resolver y resolviendo cosas si tienen alguna duda o pregunta respecto al ejercicio o cómo resolver, me lo hacen saber pues lo resolvemos, les ayudo a resolver cualquier duda o pregunta. Ya, entonces estoy en línea, por favor procedamos a resolver esos ejercicios.
Inge, Sí, ¿podría explicar el ejercicio, por favor? ¿cuál de los dos ejercicios? El primero. Ah, ya, no hay ningún problema, enseguida lo explico. Los ejercicios de la práctica o cómo resolver o cómo aplicar la fórmula, ¿qué es más o menos que quiere que le explique? ¿Cómo podríamos aplicar en la fórmula los Ya. datos? Ya. Ahorita entonces abro nuevamente la diapositiva, se ha cerrado, no sé por qué. Y bueno, ahorita, por favor. Inge, el ejercicio a mano. Lo pueden hacer a mano, después escanearlo. Pueden utilizar Word también, pero siempre y cuando especifiquen el procedimiento, por favor. Pueden aplicar ambos casos. Ya, entonces esto sería lo que es la fórmula de la elasticidad promedio. Bueno, esa es la elasticidad anterior. Este es lo que viene haciendo la fórmula para calcular lo que es la elasticidad promedio o método del punto medio, en el cual tenemos que, si tenemos dos cantidades diferentes, tenemos que primeramente hacer la diferencia de la cantidad 2 menos la cantidad 1, todo eso dividido entre la sumatoria de la cantidad 2, entre la cantidad 1 dividido entre 2. Posteriormente, de igual manera, con los precios, mantenemos la diferencia y lo dividimos entre el precio 1 más el precio 2, todo eso dividido entre 2. Entonces podemos ver aquí en el ejercicio, nos dan datos iniciales y directamente lo aplicamos, ¿no? Entonces tenemos dos cantidades, tenemos dos precios y simplemente reemplazamos. Como la fórmula nos dicen que es la diferencia entre la cantidad 2 menos la cantidad 1, tenemos 1000 menos 3000. Todo eso dividido entre la sumatoria de ambas cantidades, dividido entre 2. Entonces lo que hace aquí es sacar el promedio, ¿no? Nuevamente de igual manera para el precio, nos dice que es el precio 2 menos el precio 1, entonces sería 90 menos 35, dividido entre la sumatoria de ambos precios, dividido entre 2, entonces 90 más 35 dividido entre 2. Haciendo simplemente cálculos aritméticos, nos da como resultado 1.14. Simplemente es reemplazar datos, ¿no? Y saber dónde es que van las cantidades, dónde es que van los precios, así como lo dice la fórmula. ¿Ya? Las cantidades van arriba, los precios van abajo. En el anterior caso, si bien recordamos, no sacaba lo que viene haciendo el precio porcentual o la cantidad porcentual. Simplemente lo que hacía es aplicar lo que es el cantidad 2 menos la cantidad 1 dividido entre la cantidad 1. Esa es la diferencia con la anterior forma de sacar la elasticidad precio de la demanda normal, se puede decir. Pero ya en este caso, lo que se tiene que hacer es sacar el promedio de ambas cantidades y de ambos precios. ¿Ya? Entonces lo que varía aquí es, en vez de poner cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre cantidad 1, hay que sacar lo que es el promedio, cantidad 2 más cantidad 1 dividido entre 2. Eso es
la variación con la anterior fórmula, ¿no? Nuevamente lo pongo si quieren, aquí está la fórmula. Era cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre cantidad 1. En cambio, ya con la nueva fórmula, con el método de punto medio, lo que tiene que hacer es, en vez de dividir directamente la cantidad 1, se tiene que sacar el promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Sumar la cantidad 2 menos la cantidad 1 dividido entre 2. Y ahí nos sale lo que es la relación o la variación porcentual de dicha cantidad. ¿Ya? Eh, por favor, no sé quién me preguntó, me acabo de olvidar. No sé si es que ya ha quedado más claro la parte de aplicación de la fórmula. ¿Me puede confirmar, por favor, o quiere que le explique nuevamente? Sí, Heita. Está bien. Entonces proseguimos, por favor. Faltando 5 o 10 minutos, como lo hacemos habitualmente, vamos a presentar los que ya tengan sus ejercicios resueltos para que así vayamos ganando puntos extras de participación. Si es que alguien lo tiene mucho más antes, puede levantar la manito y procedemos a compartir resultados, ¿ya?
Ya, a ver, ¿alguien ya tiene alguno de los ejercicios para ir presentando? ¿Cómo han hecho su desarrollo? ¿Qué resultado nos ha salido? A ver, María Fernanda, adelante, ¿quieres presentar? Ya, Inge. ¿Se ve? Ahora sí, adelante. A ver, explícanos cómo has analizado. Ya, bueno, nos dicen que la elasticidad a precio de la demanda de papas es menos 0,2. Esto significa que la demanda de papas es inelástica, porque es un dato negativo. Y dice que si un kilo de papa cuesta 1,20 euros y se desea aumentar su consumo un 20%, debo proceder a calcular. Entonces, de la fórmula que usted nos explicó, despejo la variación porcentual del precio. Al despejar eso, y con los datos respectivos, que sería 20%, que es la variación porcentual de la cantidad, dividido entre el menos 0,2, esto me da un 100%. Por ende, el precio de las papas debe aumentarse un 100% para que el consumo descienda un 20%. Y ya esto fue un cálculo extra que si el precio de las papas aumenta un 100%, entonces ya el nuevo precio con el aumento del 100% sería de 2,4 euros. Ya, gracias. ¿El siguiente ejercicio has podido resolver? Sí, pero no le saqué foto, o sea, no lo puse en Word todavía. Ah, ya. Ya está bien, muy bien. Muchas gracias, María Fernanda. Enseguida te anoto. Eh, ¿Alguien más que quiera presentar sus resultados de su ejercicio para ganar puntos de participación? Para comparar los resultados. Vamos levantando la manito a ver quién más ha resuelto. Quiere presentar su ejercicio. A ver. ¿Alguien más se anima a presentar? Saben que la participación también se califica. Por favor, vamos a participar entonces para acumular para el segundo parcial. El segundo ejercicio, ¿alguien más lo quiere presentar? A ver, ya. A ver, yo voy a preguntar entonces. A ver, ¿cómo? Vamos sin con los de Rivera Alta. A ver, los de Rivera Alta están muy calladitos. ¿Cómo le ha ido a Pedro Iván? Pedro, ¿estás ahí? Pedro. Nada, tampoco. A ver, a ver, nuevamente vamos a intentar con Eiko. Hace rato no nos respondió. Ahora tal vez. Eiko, ¿estás ahí? Eiko. Ya. Como les dije al inicio, por favor, tienen que estar atentos automáticamente. Ah, bueno, Eiko ya por lo menos respondió mediante mensaje. Ya. Para los demás, por favor, siempre tienen que estar atentos a lo que son las preguntas
durante la clase. Muy bien, sabemos, está dentro de las instrucciones, así que por favor, a ver, vamos con Keiko. A ver, Keiko, ¿cómo te ha ido con tu ejercicio? Keiko Sofía. Más o menos, Inge. ¿Ya has hecho el ejercicio 1? Sí, pero no sé si estará bien. A ver, presentalo, pues así te ayudamos si es que Ya está... ahorita les saco foto y lo muestro. Ya, esperamos entonces a ver, ¿alguien más que quiera presentar el ejercicio 2 tal vez? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien que quiera ganar puntos? No estaba muy complicado. A ver, Keiko nos va a presentar su ejercicio 1, luego a ver, vamos a escoger al azar. Oscar, ¿cómo te ha ido con tus ejercicios, Oscar Jorge Rojas? Bien, solo hice el 1, pero no sé si está bien, no sé si la fórmula que apliqué es la correcta. ¿Quieres presentarlo para ver y analizarlo y así podemos ayudarte, tal vez para calificar cómo te ha ido? A ver, tendría que sacarle fotos, sí, porque lo hice en cuaderno nomás. Ya, a ver, sacarle foto y después lo presentamos. Yo tengo la segunda, pero no sé si estará bien. Vamos adelante, vamos a revisarlo y pues ahí si es que está bien, ahí vamos a determinar si es que está bien. La idea es revisar y ver que todos podamos entender perfectamente lo que es la aplicación. Y el dinero ahorita lo comparto. Ya, excelente, esperamos entonces. Los demás, por favor, alisten, vayan sacando su foto y vamos presentando. ¿Se puede ver, niña? ¿Está cargando? Ahora sí. A ver, más o menos explícanos cuál ha sido tu análisis, cómo has determinado dónde poner y todo eso. Bueno, ingeniero, como aquí ya me están dando, dice el precio del kilo de arroz es de 1,5 y si el precio del kilo de arroz desciende un 5%, o sea, es la variación porcentual de la cantidad. Entonces, lo único que hice fue despejar y multiplicar y ya tenemos el 7,5%. Y es un bien sustituto. Ya, está bien lo que viene haciendo el análisis, está perfectamente, pero un poquito aquí, como nos dicen que, a ver, el precio del kilo de arroz desciende un 5%, ahí automáticamente uno nos está diciendo que o sea, al descender nos está diciendo que disminuye, ¿no? Entonces es Ajá. igual al menos 5%. Sí, cierto, Berenjena. Al ser menos 5%, Complementario, sí. sí, entonces sería 1.5 por 0.05. Entonces sería un bien complementario, ¿verdad? Por Sí. resultado positivo. Ya, muy bien, entonces solo eso te faltó, ¿no? Sí, sí. Ya que, como te puedes dar cuenta, en este caso sí, sacar una conclusión
el dato de si es negativo o positivo al disminuir o al incrementar es bastante importante, ya que te ha hecho variar la conclusión, ¿no ves? Sí. Ya, está perfecto, gracias. Una consulta. ¿Sí? Está bien aplicada la fórmula esa, ¿no? En el ejercicio 2. A ver. Pero no en lo que mostró mi compañero, solamente que, o sea, despejó el precio de lleno, ¿eh? Sí. Ajá, y no sería una multiplicación, tendría que ser una división. A ver, no lo he visto. A ver, por favor. A ver, presentarlo nuevamente, Eliel, por favor. Vamos a analizar. No sé. A ver. Sí, cierto. Ya. Muy rápidamente, entonces, a ver, nos dan como dato lo que es el S, que es 1.5, nos dan como dato lo que viene haciendo el precio, ¿no? El precio de la variación del arroz. Y lo que habría que hacer es, está bien, se pasa a multiplicar. Ya, aquí la cantidad tendría que ser, ya no el precio, ¿no? Sí, tendría que ser. Los movimientos está bien, solo que lo que ha pasado aquí tendría que pasar a multiplicar y tendría que ser la variación de QX. Solo eso. Sí. ¿Lo ves? Sí, Listo, gracias. Bueno, ya se había hecho hora. Bueno, eso han sido los dos ejercicios. Espero que haya quedado claro. Gracias por su participación a los que han participado. Por favor, no se olviden lo que es llenar su formulario de salida. Y bueno, espero verlos la siguiente clase. Ya sabemos en el horario habitual, el día jueves. Y bueno, despedirme hasta el día jueves y espero que tengan una buena tarde. Hasta el jueves.